Con todo definido, solamente queda proceder a la solución de la estructura. Primeramente se define el tipo de análisis como se ha realizado en el ejemplo anterior, Solution, Analysis Type, New Analysis, y se deja por defecto Static. De igual forma se resuelve dándole a Solve Current ls, OK. Nos aparece una ventana con advertencias, le damos a OK y nos indica que la solución se ha realizado de forma correcta. Cerramos las ventanas y procedemos a la representación de resultados. Para observar la deformada en 3 dimensiones se procede, como anteriormente, en Plot Control, Style, Size and Shape, y se activa la pestaña Display of Element. OK. Y en la pestaña General Postprog obtenemos los resultados. En primer lugar, se representa la deformada, Plot Resolve, Deformed Shape, solo la deformada, OK, y podemos observar la forma que tendría. La deformada máxima de la estructura es de 0.386 metros y se produce aproximadamente a la mitad de la altura del depósito. Esta deformada es demasiado grande para poder ser permitida y está debida a la esbeltez de las paredes del depósito. Como posibles soluciones al problema, se plantean el aumento del espesor de las paredes del depósito, utilización de correas a la mitad de altura del depósito o utilización de un acero de más alta resistencia. En lo que respecta al desplazamiento en los apoyos, se cumple que no se desplaza en la base y que solo se desplaza la estructura en el eje Y en la parte superior. La deformada del depósito en 3 dimensiones, observando las 3/4 partes del mismo, se realiza del siguiente modo: Plot Control, Style, Symmetry Expansion, 2D Axisymmetric, activamos 3/4 partes la expansión, le damos a OK, giramos el modelo, como ya sabemos, y observamos las 3/4 partes del depósito y su deformada. A continuación podemos listar las reacciones en los apoyos. Para ello le damos a List Resolve, Reaction Solution, All Items. Tenemos las reacciones en el eje X y en el eje Y en cada uno de los nodos donde hay un apoyo, y se puede observar cómo fundamentalmente la reacción que predomina es la reacción según el eje X, debido a que la carga se encuentra en dicha dirección. Cerramos y pasamos a la visualización del desplazamiento en el eje X. Para ello pinchamos en Plot Resolve, Contour Plot, Nodal Solution, Degree of Freedom Solution, indicamos la componente de desplazamiento en el eje X, OK, y podemos ver mediante las 3/4 partes del depósito cómo se confirma, al igual que como se ha visto en la deformada de la sección del depósito, que los máximos desplazamientos horizontales se producen a la mitad de la altura del depósito, mientras que los mínimos desplazamientos se producen en la parte inferior y superior. Para corroborar estas conclusiones se procede a la visualización del vector desplazamiento. Se pincha en Plot Resolve, Vector Plot, Predefined, OK. Para visualizarlo mejor, desactivamos la expansión, Style, Symmetry Expansion, 2D, No Expansion, OK. Indicamos una vista frontal y podemos observar cómo los máximos desplazamientos ocurren aproximadamente a la mitad de altura y los mínimos desplazamientos en los apoyos y en la parte superior derecha del mismo. Por último, se pasa a la representación de las tensiones de von Mises. Igualmente que en el ejemplo anterior, había que crear una tabla de las tensiones. Para ello le damos a Element Table, define Table y añadir tensiones y tensiones de von Mises. Aceptamos y cerramos. Y para representarlas le damos a Plot Resolve, Contour Plot, Element Table, Sec
y observamos que las mayores tensiones de von Mises se concentran en la parte inferior exterior del depósito, así como la mitad de la altura del mismo. En estas dos partes se concentran las máximas tensiones. Tanto la base del mismo como la parte superior presentan las menores tensiones. Respecto a un acero convencional S275, únicamente sería resistido en régimen elástico las tensiones en color azul. Se tendría que utilizar un acero de muy alta resistencia para que las tensiones fueran resistidas, aunque en régimen plástico. Como solución a esto, como se ha comentado, se pueden aumentar los espesores de las paredes del depósito, así como colocar correas a la mitad de la altura del mismo. Esto sería todo en cuanto al ejemplo del cálculo de un depósito. En los siguientes vídeos se tratará el cálculo de una nave industrial.